Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, en este caso internacional, donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar, preguntas y respuestas y una nueva sección de sugerencias de redes sociales. Así que estén atentos al final del video para que vean algunas de las cosas que vamos a ir incorporando semana a semana. Como siempre, agradecer que estén cada domingo junto a nosotros, viendo la visión semanal de los mercados internacional y nacional. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y también a otras redes sociales como Twitter e Instagram en @cetricio, @somospad. La última semana fue positiva para los mercados, especialmente para la bolsa norteamericana, que sube de media un 2%, el VIX cae cerca de un 6%, el Bitcoin se tranquiliza, se estabiliza prácticamente sin variación, el petróleo sube cerca de un 2%, el oro plano y el cobre nuevamente cae, pero muy poquito, un 1%. El tablero, por ende, es muy verde, está claramente destacando las alzas del mercado y finalizando un semestre que ha sido muy bueno, aplaudiendo todo el mundo el comportamiento de la bolsa norteamericana. Ya veremos los resultados agregados de todo lo que fue el semestre. Y, sin duda, todo muy verde, todos los sectores subiendo, algunas excepciones solamente, pero en general una semana muy positiva. Y ya entramos oficialmente en vacaciones en Estados Unidos. El mes de julio y agosto son los meses más flojos en Estados Unidos, también muchas veces en transacciones, en volatilidad. Así que hay que tener en consideración eso para las semanas que vienen. Y generalmente se retoma el calendario económico relevante con novedades en Jackson Hole hacia finales de agosto, cuando se reúnen los diferentes presidentes de los bancos centrales del mundo. Ahora, de todas maneras, seguimos muy atentos a lo que pasa con la inflación, que eso van a ser los datos, sin lugar a dudas, más importantes en los próximos 2 meses, julio y agosto. Y en ese sentido, lo que hemos visto en lo más reciente, algunas cifras económicas menos relevantes, es que quedaron, por ejemplo, el PIB del primer trimestre quedó muy bueno en Estados Unidos, finalizando en un 2%. Y eso deja a todos un poquito sin palabras y desacomodados de todos los que esperaban esta desaceleración. Estados Unidos sigue fuerte. Vamos a ver qué pasa ya el segundo trimestre y si se ve la desaceleración que muchos anticipan. Y también las peticiones semanales de desempleo, que venían aumentando considerablemente, vuelven a bajar. Y todo esto ratifica el hecho de que el mercado está esperando una nueva alza de tasas en julio. Ahora, la inflación, el Core PCE, que es un indicador importante que mira la Fed, y por ende también lo estuvimos observando, quedó en línea y por lo tanto no cambia mucho la situación por ese lado. Pero lo importante es que el mercado, a partir de las últimas cifras que hemos conocido recientemente, ya está muy cargado a que viene una nueva alza de tasas en julio. Yo tengo mis dudas, porque con la inflación que conoceremos en julio, debiera ser bastante menor que la inflación del año pasado, en el mismo mes. La inflación anualizada de los últimos 12 meses podría caer con fuerza, al 3,3, 3,2, 3,4%. Entonces, con esa inflación ya bastante más controlada, más atenuada, veremos qué es lo que hace la Fed, veremos cómo se lo toma. Puede ser la última alza, y ahí está el debate en el mercado entre que la Fed dice que va a seguir subiendo las tasas una o dos veces, que está todavía muy preocupado, y el mercado está bastante distanciado de esa opinión. Y por eso también hemos visto una cierta estabilidad en los mercados en las últimas semanas, en zonas de congestión en varios instrumentos. Raya para la suma, cerramos el semestre muy positivo. El Nasdaq 100 sube cerca de un 40%. El Standard & Poor's 500 cerca de un 17%. Brasil en junio sube como la espuma. Estaremos hablando de esto en la visión semanal nacional de las buenas perspectivas para Brasil. En el año, con esa alza de junio que fue increíble, se acerca a los rendimientos de otras bolsas importantes. Europa también ha andado muy bien, lo hemos dicho, se recupera muy fuerte en junio también. Tuvimos un muy buen mes de junio. Y en el anual, en lo que va corrido del año, también muy buenos retornos. Ahora, en este gráfico, Bespoke hace mención a cuando comienza la alza de tasas. De ese momento, que fue la situación que desencadenó la corrección en las bolsas, desde ese momento, que fue el 16 de marzo del 2022, las bolsas norteamericanas de esa fecha hasta ahora igual suben. Y así muchas bolsas. Entonces, también hay que quitarle un poquito ese peso que tiene el alza de tasa y lo que ha significado en este último tiempo. También hay que mirar las cosas en contexto y si bien este apriete de tasas que hemos visto en el mundo generaron un impacto en las bolsas, pero ya vemos una recuperación importante de todos los mercados. También hay que tener en consideración que este buen inicio de año viene siendo
el 13º mejor inicio de año, con un alza de casi el 16%. ¿Qué pasa en el resto del año cuando hay alzas de esta magnitud? Claro, evidentemente cuando un año como 1933, la bolsa sube el primer semestre un 69%, nada que hacer, el segundo semestre corrige un 15%. Lo mismo el 87, que sube un 27%, y después vimos el gran crash del 87, que también genera esa pérdida del 20%. Pero en general, debiera mantenerse un buen rendimiento, un buen retorno de cara a la segunda mitad del año. Y eso lo están anticipando varias estadísticas. Así que buen inicio de año y también buenas perspectivas de cara al futuro. Mirando diferentes clases de activos, no solamente bolsa, vemos que el Bitcoin es el gran ganador este año, nuevamente, con gran volatilidad, subiendo un 82%, también teniendo en cuenta que el año pasado cayó un 65%. De todas formas, todavía, a pesar de esa alza del 82%, está a mitad de camino de los máximos históricos. Muchas veces acá la matemática simple nos confunde un poco porque uno dice, ¿cómo? Está subiendo un 82 este año, más que la caída del año pasado. Sí, pero lo que pasa que es un retorno sobre el punto de partida. Y recordemos que el año pasado de $60.000 del Bitcoin cayó a 30.000. O sea, más incluso, mucho más que eso. Y ahora está en 30.000. Entonces todavía está a mitad de camino, está a un 50% de lo que fue el máximo histórico. Entonces, poner en perspectiva también los retornos de cada uno de los instrumentos. Y eso es el riesgo del apalancamiento asimétrico, que precisamente genera caídas menores, no son tan difíciles de recuperar, pero cuando son caídas importantes, el retorno que se debe obtener para recuperarse es muy significativo. Bueno, Nasdaq 100 subiendo, un 40, como decíamos, las acciones de gran capitalización, Standard & Poor's 500 subiendo un 17, y así, todos muy buenos retornos. Lo único que se queda atrás son los commodities, que caen un 7,9, y es precisamente la clase de activo que en la última década y pasadita la década, desde el 2011 a la fecha, vemos que es el de peor rendimiento comparado con otras clases de activo. Por eso es siempre importante diversificar, por eso es importante tener diferentes clases de activos en una cartera de inversión. Y algo muy importante a tener en consideración de lo que ha pasado en el último tiempo es que el año pasado se dijo que cuando las caídas eran importantes en el primer trimestre, en la mitad del año, en el segundo trimestre, eso anticipaba recuperaciones muy importantes a futuro. Y fue lo que ocurrió. Ahí podemos ver cómo, en lo que está remarcado en amarillo, vemos la recuperación del año siguiente, que era la gran recuperación que se anticipaba respecto a esas caídas trimestrales que vimos el año pasado. Y tenemos en ese periodo de tiempo una recuperación de más del 17%. Así que esa es la estadística que nosotros constantemente semana a semana las vamos compartiendo, porque creemos que además del análisis fundamental, además del análisis técnico, es importante también la estadística. Y qué es lo que ocurre también en los mercados a partir de movimientos grandes que se ven en los diferentes instrumentos. La bolsa norteamericana cierra muy bien el semestre, ahí luchando con los máximos recientes, hizo un pullback muy interesante en los últimos días, cuando anteriormente los 4.300 puntos eran resistencia, ahora pasa a ser soporte, y la verdad que desde un punto de vista técnico, el Standard & Poor's 500, la verdad que sigue muy bien, sigue muy firme y tiene potencial para seguir recuperándose un poco más. Y lo que hay que tener en cuenta de cara a las próximas semanas, como sigue evolucionando los bonos del Tesoro de 10 años en Estados Unidos, está ahora en una fuerte resistencia, hemos visto cómo se ha quedado en un rango un poquito alto estos bonos del Tesoro, específicamente relacionado a lo que es el movimiento de tasas de la Fed. Pues evidentemente, si la Fed no baja las tasas o las sigue subiendo, estas tasas siguen un poquito altas y hasta que no se dé un giro ya definitivo de lo que haga la Fed, es probable que esto siga afectando de cierta medida a los mercados, aunque no ha sido tal, pero de todas formas es un aspecto relevante a tener en consideración, porque las tasas que están entregando hoy día los bonos a largo plazo son atractivas y son un competidor importante respecto a otras clases de activos. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25.000 pesos para los cursos que tenemos en nuestra plataforma. Así que invitadísimos a que se suscriban a la plataforma gratuita www.patrimor.com. ¿Qué podemos esperar la próxima semana? Viene grandes noticias, como toda primera semana del mes. Vienen las minutas de la Fed. Siempre importante mirar el detalle de lo que se discutió en el interior del comité. Y también tendremos PMI de servicios, que sigue bastante sólido, sobre 50. Hay algunos indicadores que muestran un poquito más. Pero mientras los servicios sigan fuertes en Estados Unidos, es difícil que veamos una desaceleración importante. Y sin lugar a dudas, mirar de cerca lo que haga el empleo, que ha estado muy fuerte, sigue creándose mucho empleo en Estados Unidos y ahora, a pesar de que se espera una leve caída, de todas formas
crear más de 200.000 empleos mensuales en Estados Unidos es una cifra muy buena. Lo que podemos esperar también de cara a la estadística es que cuando el año comienza bien y sube más de un 10% en el primer semestre, las expectativas del segundo semestre también son muy positivas, específicamente en el rango en que quedó la bolsa norteamericana, que fue un rango más cercano al 15%. Así que buena perspectiva y hay que ver lo que ocurre en las próximas semanas con esta estadística favorable. También teniendo en cuenta que viene el mes de julio, comenzando el lunes, es un mes, por decirlo de alguna manera, promedio, mediano, también haciendo el ajuste de que este es un año preelectoral y tomando en consideración desde el año 1950, vemos que el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 están mejor rankeados con rendimientos promedio del 1%. Así que eso tenerlo en consideración. Y también otro factor importante es que la primera quincena suele ser mucho más positiva para la bolsa norteamericana en julio y la segunda quincena suele ser más débil. Así que tenerlo en consideración también, asociado quizás a las vacaciones en Estados Unidos. Como todas las semanas, muchas gracias por sus comentarios, por sus felicitaciones. Acá nos dice Javier, algo que finalmente no comentamos la semana, el conflicto Rusia y cómo le afectará a los commodities. La verdad que fue bien rara la situación. Vivimos todos muy expectantes de lo que pasaba los primeros días cuando este grupo se rebela y va a conquistar Moscú y finalmente hay un acuerdo, se echa para atrás y queda todo un poquito en nada. Entonces la verdad que creo que quedó demostrado que Putin no tiene todo el apoyo y queda cuestionado y por lo tanto es la representación de lo que ya sabíamos. Esta guerra debería haber sido corta, ha demorado mucho más tiempo y ha ido debilitando a Rusia. Entonces yo creo que ya no hay muchas novedades para los mercados y al final ese es el análisis que uno hace. Así que la verdad que toda la revolución que se generó en los primeros días, yo diría que quedó un poquito en nada y por eso también no hicimos ninguna actualización y vimos, yo creo, poco impacto en los mercados a partir de esta situación también. China se viene, está a la vuelta de la esquina, estamos ya revisando muchos informes, ahora en la visión semanal nacional vamos a estar hablando de un buen informe que vimos al respecto de Latinoamérica en particular, pero estamos ahí. Felipe me dice, gracias por tu contenido, ¿qué opinas de Pablo Gil, otra persona que hace contenido sobre economía? Muy respetable, lo he seguido a lo largo del tiempo, me gusta mucho. Hay algunas cosas que obviamente uno puede distanciarse de opiniones y de visiones de mercado. Yo creo que ha sido muy bajista, esperando, no sé si una gran crisis, pero una gran corrección. Yo he sido mucho más optimista en este último tiempo, pero súper respetable. Me gusta mucho lo que hace Pablo Gil. Excelente contenido toda la semana. Excelente dato el cuadro de ETF de Finviz. Así es, Pedro. Lo subimos y ahí vamos a estarlo mirando cada cierto tiempo. Y la última, la actualización y la nueva sección que vamos a incorporar sobre sugerencias de redes sociales. Cuentas de Twitter, páginas web, cuentas en YouTube, podcasts en Spotify. La verdad que mucho contenido que uno va mirando semana a semana, a partir del cual uno se nutre y arma también esta visión semanal y cómo mira los mercados. Y bueno, ya lo conocen, Charlie Vilelo, yo lo comento todas las semanas, tira una cantidad de contenido de gráficos impresionante, mucha estadística, y síganlo en Twitter, yo creo que ya muchos de ustedes lo siguen, pero ahora tiene su sección, sugerencias de redes sociales, y acá es mi primer invitado, mi primer sugerencia, síganlo en Twitter. Twitter es una red social bien macabra, de muchas peleas, pero hay mucho contenido muy positivo, muy rico que uno aprovecha y uno de ellos es Charlie Vilelo. Así que síganlo y nos encontramos en los próximos videos. Esta semana vienen hartos videos, así que acompáñenos en nuestro canal y compartan la información, suscríbanse y muchas gracias siempre por estar ahí. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.